pronto que charláramos sobre eso, Lina. En el caso de Sonia, pues realmente la referencia académica es bastante breve, entonces tampoco nos permite identificar un desempeño de los estudiantes muy concreto a nivel de matemáticas, porque no nos dice exactamente qué está logrando, sino en dónde están las dificultades. Es decir, tiene dificultades para sumar, restar y asociar la cantidad al número, pero no nos dice nada de qué está haciendo positivamente el estudiante, cuáles son sus logros y qué está alcanzando. Solamente nos dice que está con logros de grado segundo, pero no conocemos los logros de grado segundo. En esa medida es difícil tomarlos para articularlos a algún tipo de propuesta educativa. Y aparte de esto, pues no nos da ninguna otra información académica. Con Jaime pasa exactamente igual. El énfasis su reporte está básicamente en lo que ya señalábamos, el informe familiar, las características de la estudiante y esta historia educativa del proceso. Únicamente nos reporta algunas dificultades en lengua escrita y los niveles de lengua de señas, o bueno, unas características generales de cómo es el uso en la lengua de señas, pero no nos plantea en ninguna de las evaluaciones desempeños de tipo académico, bien de matemáticas, de lengua escrita, de ciencias, de sociales, de tecnología, de educación religiosa, de estética, de todas las áreas que son obligatorias y fundamentales de trabajar desde la perspectiva y desde el enfoque pedagógico que consideremos pertinente. Bueno, a este nivel entonces, y para ir concretando un poco más la orientación sobre la evaluación, eh, habremos de decir que pues llama poderosamente la atención el hecho de que la evaluación solamente se centre en estas dos áreas y digamos que de una manera tan resumida, en el caso de Sonia y de Jaime, la posibilidad de visualizar los desempeños de los estudiantes. Como les digo, en el caso de Lina, el asunto está un poco más en la ubicación del enfoque teórico, desde donde está planteando los desempeños desde estas dos áreas. Sin embargo, pues también llama la atención el hecho de que no se ubique en ningún otro campo de evaluación de conocimiento, siendo tantos y tan diversos los que hay que trabajar en la escuela. En ese sentido, digamos que una primera orientación que surge, una primera orientación o retroalimentación gruesa que surge después de haber hecho el recorrido por estos procesos por estos reportes, perdón, que ustedes hicieron, es que actualmente la evaluación psicopedagógica, más que un reporte de qué está logrando el estudiante, pretende ver a todos los actores que están involucrados en este proceso, es decir, no solamente se mira el desempeño del estudiante por sí mismo, sino que se pretende que también el maestro se vea, que también se miden todas las variables que están alrededor del estudiante para explicar un determinado fenómeno o un determinado desempeño del estudiante. Entonces, la evaluación desde esta perspectiva constructivista o esta evaluación desde una perspectiva de procesos, una evaluación coherente con las particularidades del estudiante sordo, pone a dialogar y a reflexionar en los resultados dependiendo de cuál haya sido el proceso de enseñanza-aprendizaje o las experiencias que se hayan dado para la construcción de conocimiento. Esto tiene que ver con lo que les decía inicialmente de contextualizar bien qué se ha hecho con el estudiante para determinar unos desempeños específicos, o bien qué actividades o acciones puntuales se desarrollaron para evaluar el estudiante, de tal manera que los resultados tengan contexto, tengan digamos que un sentido de ubicación desde donde fueron producidos y no queden como en el aire, como si de dónde surgió, cuándo logró el proceso de contar hasta 10, por qué no se evidenciaron más desempeños que solamente tener dificultades en suma y resta, eh, qué actividades se hicieron, qué actividades se aplicaron para evaluar. Es fundamental reportar para, desde ahí, lo que les decía, darle sentido a los desempeños de los estudiantes. Si no es por un proceso de evaluación específico, es decir,
necesariamente estructurado para tal fin, sino que la evaluación se hace a partir del proceso que va llevando el estudiante cotidianamente en el aula. Entonces es importante reportar en qué contexto y qué cosas ha desarrollado el maestro para promover esos alcances, qué dificultades ha tenido el maestro para promover este tipo de experiencias, qué cosas les fueron viables, qué cosas fueron difíciles, qué cosas están dependiendo del maestro y no necesariamente del estudiante. Aquí hacemos la mirada específicamente del estudiante en tanto un buen o mal rendimiento, pero no nos permite ver qué reflexiones está haciendo el maestro alrededor de hasta dónde pueden haber responsabilidades pedagógicas o consecuencias a partir de las propias dificultades que uno tiene como maestro de sobres para aproximar ciertos saberes, ciertos sentidos, ciertos procesos, no solamente desde la lengua, sino desde la pedagogía misma. Entonces este contexto, digamos que es muy importante señalarlo a la hora de plantear evaluaciones pedagógicas y permita ver al estudiante no solamente como un generador de respuestas, sino como alguien que realmente está participando en un proceso de construcción de conocimiento con otros. Y en esa medida todos se miran a la luz de la evaluación. Se supone que los resultados también de una evaluación desde esta perspectiva generan inmediatamente la identificación de qué tipo de acciones debemos promover entonces para el mejoramiento y la potenciación de los procesos de los estudiantes. Fíjense que aquí pues no necesariamente resulta muy claro pues, desde todas las perspectivas qué cosas tendríamos que hacer para seguir jalonando el proceso de los estudiantes. De pronto aquí en las dificultades de Lina, pero fíjense que no se ve necesariamente una relación entre el logro y la dificultad como proceso, como secuencia, no en el sentido de un tema primero, segundo, primero, sino como secuencia en el acompañamiento y en el crecimiento del desarrollo de los estudiantes en matemáticas o en lengua escrita. Entonces valdría la pena como ser mucho más rigurosos en ello, prestar un poquito más de atención a cuál es mi perspectiva de trabajo a largo plazo y desde allí, desde la evaluación, poder visualizar qué cosas debo potenciar a futuro con el estudiante. Y favorecer que los estudiantes y que todos los actores del proceso educativo puedan verse a la luz de este trabajo. Recordemos que este tipo de evaluación o las evaluaciones que resultan más pertinentes con nosotros no son necesariamente las que están planteadas por objetivos, sino más que pueden ir describiendo el proceso y el camino que va llevando el estudiante en este tipo de propuesta educativa. Las evaluaciones deben identificar claramente cuáles son las necesidades de los evaluados, pero no necesariamente por identificar su mal desempeño, sino por un reconocimiento de cómo va en el proceso adelantado o liderado, direccionado por el profesor y qué cosas se proponen. Es decir, justo por eso decíamos que esta evaluación nos permitiría configurar el guión, porque la evaluación lo que nos permite decir, bueno, entonces frente al proceso de los estudiantes lo que seguidamente hay que potenciar en este proceso son estos aspectos a nivel matemático, social, científico, a nivel del lenguaje, de la lengua de señas, de la lengua escrita, de los otros lenguajes, a nivel tecnológico, a nivel ético, a nivel estético, a nivel de convivencia. Es decir, nos permitiría ver todas las dimensiones y gamas, posibilidades de conocimiento en tanto acciones por desarrollar y promover a futuro con el estudiante. Es decir, esta consecución de logros y la identificación de las necesidades son el punto de partida para iniciar o dar continuidad a los procesos pedagógicos. Considera muy bien la evaluación el tipo de metas y de patrones que motivan al estudiante a seguir alcanzando un determinado proceso y no solamente centrados en lo académico, sino también en el aspecto formativo, en su forma de relación con el otro, en la forma como se está asumiendo la familia, en la forma como está asumiendo las interacciones con los compañeros. En esa medida entonces es fundamental tomar en cuenta tanto al evaluador como al evaluado y su contexto, es decir, todo lo que está ocurriendo allí para jalonar o obstaculizar un determinado proceso y esto hay que reconocerlo sin ningún tipo de temor, justo porque en los enfoques de educación de sordos
todos somos sujetos actores del conocimiento, y no es el estudiante el que aprende y el profesor el que enseña, sino que el profesor también está aprendiendo debido a lo novel del proceso, el modelo lingüístico, los padres, todos somos actores del acto educativo, y en esa medida todos nos reconocemos como personas que estamos generando incidencia en los resultados académicos y formativos de los estudiantes. La evaluación nos permite también detectar errores o dificultades a tiempo, tomar decisiones oportunas y dar prioridad a unos procesos o a unos logros sobre otros dependiendo de las particularidades de los estudiantes. Es muy importante traer a colación todo el tiempo frente a los desempeños de los estudiantes las relaciones que tienen estos desempeños con la naturaleza de su historia social y lingüística, justo porque allí es donde está, digamos que el fuerte y el argumento de por qué hay desempeños que no necesariamente se cumplen en el tiempo y con las expectativas deseadas por las instituciones. La evaluación le permite a los profesores clarificar sus propios problemas, conocer en dónde están los obstáculos, es decir, no solamente reportar los desempeños, sino ir más allá, tratar de identificar cuál es la posible causa, cuáles son las interferencias que están allí presentes y que no dejan de pronto avanzar hacia un determinado nivel de conocimiento un poco más amplio. No es una tarea fácil, como les decíamos, porque obviamente eh, este asunto de los procesos y los procesos por cada una de las áreas pues no es de fácil dominio, ni es un asunto que uno pueda lograr en poco tiempo sin unos procesos de formación específica, sino sin unas interlocuciones que permitan ir creciendo en este asunto.